grabar en esta computadora. Bueno, entonces, el tema, como les decía, es compuestos químicos inorgánicos, y esta sería una introducción. Vamos a compartir pantalla y vamos a dar nociones básicas como para ir conociendo de a poquito cada uno de los compuestos químicos que se encuentran en nuestra base, que es la tabla periódica de los elementos. ¿Se ve, chicos, la imagen de Excel? Sí. Perfecto. Bueno. Sí. Bueno, esto es básico, química básica. Si quieren ahondar en el tema, bueno, hay bibliografía, mucha bibliografía. Acá lo que queremos apuntar es entonces a entender cómo se forman los compuestos químicos, cuáles son los símbolos químicos y cuáles son algunas de las características de los átomos y de las moléculas, como para poder después hacer algo de formulación, ¿sí? Y entender cómo es la escritura y la nomenclatura. Bueno, utilizamos muchas de estas sustancias que están mencionadas en la tabla periódica de los elementos con estos átomos, pero no utilizamos todo en farmacia. Hay cosas que son muy químicas y no se utilizan para formulación en farmacia, para preparaciones magistrales, por ejemplo. Pero sí hay que saber un poquito de dónde viene la cosa, digamos. Bueno, los compuestos químicos inorgánicos. Lo que nosotros tenemos acá como base, como nuestra Biblia, es la tabla periódica de los elementos, que fue creada por Mendeleev, que la hizo en 1869, y ahí encontramos todos los compuestos químicos que existen en los átomos. Los átomos los componentes son compuestos inorgánicos, digamos, ¿no? Nosotros tenemos diferentes tablas periódicas, diferentes formas de ver tablas periódicas. Esta es una de las más conocidas. Acá tenemos, creo que otra, ¿sí? A ver si acá tengo otra más abajo para mostrarle. Acá tenemos todo lo que sería una tabla periódica. Les decía que si pueden comprarse una tablita periódica estaría bueno, porque la tabla comprada tiene mucha información en la parte del dorso de la tabla, que a veces se ve muy chiquitita en estas imágenes, y está bueno tener, por ejemplo, los números de valencia. Los números de valencia, por ejemplo, en mi tabla, se ven bien claritos en la parte de atrás. Yo en la parte de adelante no los veo. No sé si hay alguna tabla que tiene los números de valencia más especificados. Pero bueno, esta sería la tabla periódica de los elementos. Los elementos tienen están ordenados así, no porque sí, porque digamos, no es una cosa azarosa, sino que el orden, en la forma que están ordenados, tiene un sentido, digamos, ¿no? Es importante que vean, por ejemplo, que cada uno de los elementos tiene diferentes colores, y que dentro de lo que es la descripción de cada uno de los colores, tenemos diferentes familias de compuestos, ¿no? En principio, vamos a arrancar por el principio, que lo tenemos organizado al principio aquí. La tabla periódica está formada, entonces, por grupos y por períodos. Lo que serían las filas, vamos a la tabla nuevamente, lo que serían las filas, así por ejemplo la fila del sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre, cloro, todo eso serían las filas son los períodos, y las columnas, hidrógeno, litio, sodio, potasio, o acá por ejemplo, flúor, cloro, bromo, yodo, todas estas son columnas, esas columnas son los grupos, ¿sí? A la vez, también tenemos que pensar que la tabla periódica, si bien hay diferentes familias de compuestos con diferentes características que comparten de acuerdo a las casillas con igual color,
a la altura de donde estarían los cuadraditos verdes, que serían los llamados metaloides, está el límite entre los, se los voy a marcar, los metaloides. Acá está el boro, el silicio, el arsénico, ya estos que ni siquiera usamos en farmacia. Acá estaría el límite y hacia la izquierda de todos los compuestos que se denominan metales. Después tenemos estos verdes que serían metaloides, y de metaloides hacia la derecha tenemos todos los no metales. Eso también es importante para el armado de las formulaciones. Metales y no metales. Entonces, los elementos también se encuentran agrupados en un orden ascendente según su número atómico. El número atómico dentro de cada casillero es este que en esta tabla, por ejemplo, se encuentra a la derecha. En el caso del hierro, por ejemplo, es el número 26. ¿Y cómo se encuentran agrupados? Por ejemplo, el hidrógeno es el número 1, el helio es el 2, el litio es el 3, el beridio el 4, el boro el 5, el carbono el 6, y así vamos en un orden creciente de número atómico hasta llegar al que no me acuerdo nunca el nombre, porque como no lo usamos en farmacia, se complica. Se llama ogacenón, es el número 118, ¿sí? Bueno, estos compuestos están entonces con ese ordenamiento, cada uno tiene un número. Ese número es el número atómico. ¿Qué es el número atómico? Es el número de protones que hay en el núcleo de un elemento. Para entender qué son los protones, tendríamos que volver a cómo estaría configurado un átomo, ¿no? ¿Qué son los protones? Este sería más o menos una configuración de un átomo cualquiera. Un átomo, no importa cuál. Estructuralmente, para que ustedes se lo grafiquen, el átomo está formado por un núcleo. Ese núcleo en el centro tiene protones y tiene neutrones, y alrededor de ese núcleo, y en forma de orbitales o capas, vamos a llamarle, digamos que circulan se encuentran dispuestos los electrones. Entonces, el núcleo está formado por protones y neutrones. Los protones tienen cargas positivas y los neutrones no tienen carga. Y los electrones tienen todos cargas negativas. En definitiva, el átomo, para poder ser algo estable, tiene que quedarse sin carga, tiene que ser neutro, es decir, la cantidad de electrones y la cantidad de protones debería ser igual. Los protones, entonces dijimos, cargas positivas, los neutrones sin carga y los electrones carga negativa. El núcleo está formado por protones y neutrones, ¿sí? Bueno, volvemos a lo que sería la tabla. Número atómico, entonces, es el número de protones que hay en el núcleo de ese elemento. Quiere decir que si yo voy al hidrógeno, el número atómico es 1, quiere decir que el hidrógeno tiene un protón en su núcleo. ¿Se entiende? Y el ogacenón, que es el último de la tabla, es el número 118, ese compuesto que ni siquiera usamos en farmacia, pero para que se den idea del extremo, tiene 118 protones en su núcleo. ¿Está bien? Bueno, después tenemos que las filas, que eran los períodos, se caracterizan, tienen los compuestos también están organizados en forma de filas porque de alguna manera también tienen ciertas cosas en común esas filas, ¿no? Las filas son los períodos. Por ejemplo, las masas van creciendo a lo largo de las filas. Tienen el mismo número de capas de electrones o el mismo número de orbitales, y también tienen otras tendencias químicas compartidas que no importa en este momento porque sería ahondar en algo que no nos viene al caso. En las columnas tenemos los elementos del mismo grupo.
Ahí lo que pasa en general con los elementos que están en el mismo grupo es que comparten la misma valencia química. Esto es, en cierto sentido, no es tan absoluto porque hay algunos grupos de compuestos, como por ejemplo los halógenos. Se los voy a presentar a los halógenos dentro de la tabla periódica de los elementos. Son estos que están acá en color lila. Estos son los halógenos. Los halógenos no solamente tienen un solo número de valencia, sino que tienen varios números de valencia, y de acuerdo al número de valencia con que se presenten en la molécula, me van a dar un nombre diferente también. Esto más adelante se los voy a comentar bien en lo que es formulación. No todos los elementos tienen una sola, se pueden presentar en la naturaleza con una única valencia, sino que en algunos casos pueden adquirir más de una valencia. En algunos casos 2, en algunos casos 3, 4, 5, 6. Hay varios casos. Nosotros después vamos a ir viendo caso por caso, eso no se asusten. Pero en general, por lo menos una de las valencias se comparten dentro del grupo. Por ejemplo, vamos al carbono. El carbono, la valencia con que más se presenta es la valencia 4, y si ven el silicio también tiene valencia 4, aunque también se presenta con otros números de valencia. Las valencias, les decía, a veces, primero vamos a definir valencia. Valencia química es el número de electrones. ¿Este es el dibujito que les había presentado antes? No, no es. Ahora se los vuelvo a presentar. La valencia química, pero no importa, este es uno nuevo. Este es de vuelta, el dibujito de un átomo, donde en el centro están los protones y los neutrones, y alrededor están los electrones. Los electrones se encuentran dispuestos en forma de capas u orbitales, y en la última capa están los electrones que pueden estar relacionados con las reacciones químicas o con las uniones con otros átomos. Esta capa de valencia es donde ocurren las reacciones químicas o también las uniones con otros átomos. Bueno, entonces, ¿qué es la valencia química? Es el número de electrones en la última capa. En la última capa del átomo, digamos, donde circulan los electrones. Otra definición es el número de electrones que le falta o que debe ceder un átomo para poder completar su último nivel de energía. Esta definición es un poquito más complicada. Esos electrones son los que se ponen en juego tanto en las reacciones químicas como con los enlaces con otros elementos. O sea, esta parte es importante, digamos que la valencia tiene que ver con el número de electrones que está en la última capa y que está relacionada con los enlaces con otros elementos. Es decir, yo necesito, para mí es muy importante saber la valencia química de determinado átomo, con la que frecuentemente se presenta en la naturaleza, para poder establecer la formulación. Entonces, esa es la importancia del concepto de la valencia. Se los muestro así gráficamente y también el objetivo para el cual necesitamos interpretarlo. Bueno, a veces también el número de valencia o número de oxidación también son palabras que podrían referirse al mismo número, ¿no? Al mismo valor. Por ejemplo, el oxígeno generalmente se presenta en la naturaleza como -2. Y eso es casi siempre así, salvo cuando arma los peróxidos. Ahí cambia el número de valencia, creo que es a -1. Pero en la mayoría de los compuestos el oxígeno se presenta siempre como -2. Y en la mayoría de los compuestos químicos el número de valencia del hidrógeno es +1. Después habíamos dicho que los halógenos tienen diferentes números de valencia. Y está muy bueno visualizar muchas veces los compuestos y los símbolos químicos de los compuestos más importantes. Si quieren les voy a ir haciendo hincapié en elementos de uso farmacéutico para que estemos, digamos, sabiendo a qué átomos prestar atención y cómo serían sus símbolos químicos.
el hidrógeno, obviamente que es muy, muy utilizado en farmacia, el hierro que está acá, que lo tenemos dentro, el hierro acá, está acá como para, digamos, una ampliación de la imagen, pero la ubicación dentro de la tabla periódica de los elementos es en el puesto 26, obviamente, como dice acá, en el puesto 26. Este es el lugarcito. Esto sería una ampliación de la imagen para poder establecer las referencias de qué significa cada uno de los elementos. Bueno, elementos que utilizamos muy comúnmente. Usamos mucho el hidrógeno, el litio, el sodio y el potasio. Utilizamos mucho el magnesio y el calcio. Utilizamos mucho el hierro, el cromo, utilizamos el cobre, el zinc. Saben que está el redoxón con zinc. Utilizamos mucho el carbono, porque el carbono es el responsable de la formación de los compuestos químicos orgánicos después. Utilizamos el aluminio, porque por ejemplo les contaba que uno de los trabajos prácticos que hacíamos en farmacia era el hidróxido de aluminio, y el hidróxido de aluminio, este sería el aluminio, para formar el hidróxido de aluminio. Utilizamos mucho el oxígeno, el azufre, los halógenos, el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. La iodopovidona, por ejemplo, está formada por yodo. Bueno, creo que esos serían los más utilizados en farmacia. Oxígeno, azufre, fósforo también usamos mucho, el fosfobita tiene fósforo, que ayuda mucho para la memoria, por ejemplo. Potasio les dije, magnesio, calcio, sí, todos estos están. Estos que les mencioné serían los compuestos que más vamos a utilizar dentro del laboratorio farmacéutico. Los demás son muy de química pura, digamos, del químico propiamente dicho, digamos. Nosotros necesitamos de esta química para poder conocer los compuestos que vamos a utilizar en nuestro laboratorio de preparaciones magistrales. Bueno, ejemplos. Grupo 1, por ejemplo. Litio y sodio, grupo 1. Los dos tienen, vamos a la tabla. Vamos a la tabla. Grupo 1. Estos son los números de los grupos. Otra cosa importante. Esta tabla, por ejemplo, menciona los grupos. Tenemos el grupo 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, hasta el grupo 18. Pero también pueden encontrar tablas periódicas de los elementos donde no solamente los grupos estén designados de esta manera, sino que también se designen con una combinación de números romanos. ¿Se entiende? Acá tenemos, por ejemplo, que el grupo 18 también está en forma de número de romano. Por ejemplo, el 8A o el 7A es el 17, el 6A es el 16, una combinación de números romanos y letras. Otra forma de nombrar los grupos, dependiendo del modelo de la tabla. Bueno, con respecto a lo que sería nuestro resumen. A la vez, las tablas... A ver, un segundito que tengo un problemita con la electricidad. Creo que lo estoy solucionando. Ahí va. Si no se me va a apagar la notebook. Ahí va, ahora sí. Bueno, se terminó de caer. Un minutito, que con algún accidente, ya lo solucionamos. Ahora sí. Bueno, dijimos que también entonces dentro de las tablas periódicas de los elementos tenemos los metales, los no metales y los gases nobles. Vamos a la tabla y se los vuelvo a señalar para que los tengamos ubicados dentro de la tabla. Los metales habíamos dicho que era toda esta zona, se me fue.
toda esta zona hasta las liñitas verdes, donde están los metaloides. Desde los metaloides en adelante están los no metales, y desde los metaloides hacia la izquierda tenemos todos los metales. Después tenemos los no metales, dijimos, y la última columna, que es la del grupo 18, son los gases nobles. Los gases nobles tienen una característica, y es que son muy inertes y que raramente reaccionan o forman enlaces con otros compuestos. Por ejemplo, dijimos que el litio y el sodio pertenecen al grupo 1, quiere decir que tienen un electrón en la última capa de energía, perfecto. El helio y el neón, que son del grupo 18, tienen en su última capa de electrones ya está llena, no necesita nada la última capa de electrones, por eso tienen muy poca tendencia a ganar o ceder electrones, y por eso se los denomina también gases inertes. Estarían en la columna 18. Bueno. Estos compuestos, que yo se los dividí en metales, no metales y gases nobles, tienen ciertas características. El grupo de los metales es bastante amplio y hay bastantes diferencias o excepciones dentro de lo que es la regla. Esto sería lo que es en general, ¿no? Los metales son en general elementos sólidos, una excepción sería el mercurio. Una característica es que los metales son buenos conductores del calor y de la electricidad, y que en general tienen tendencias a perder electrones, por lo tanto toman cargas positivas, porque si pierden un electrón que tenía una carga negativa, y la molécula se suponía que estaba neutra porque la cantidad de protones y de electrones debería ser la misma, si pierde un electrón, entonces me queda con carga positiva. En general los metales tienen esa tendencia a quedarse con cargas positivas. Y los no metales, en general, pueden ser líquidos, sólidos o gaseosos, son malos conductores y tienen una tendencia a ganar electrones, es decir, se hacen negativos. Un ejemplo de cada uno. Un metal, por ejemplo, puede ser el magnesio. El magnesio tiene una tendencia a perder 2 electrones y se queda en general con 2 cargas positivas, en general. Y una tendencia de un no metal es el oxígeno, que tiene una tendencia a ganar 2 electrones y se queda con 2 cargas negativas. Esos serían 2 ejemplos extremos, magnesio y oxígeno. Después tenemos los gases nobles, que dijimos que tenían poca reactividad, no tienen mucha tendencia ni a ganar ni a ceder electrones. No nos interesa mucho en farmacia porque no los utilizamos para ninguna preparación magistral. Además, dentro de la tabla periódica de los elementos, cada elemento dentro de su cuadradito tiene un montón de información, un montón. Acá les puse, por ejemplo, el oxígeno. Acá a la izquierda tenemos el número atómico 8, si ustedes quieren encontrar el oxígeno, van leyendo la tabla como si estuvieran leyendo un libro, digamos, y hacia la derecha van a encontrar el número 8. ¿No es así? En la posición 8 van a encontrar el oxígeno. Y el 8, ¿se acuerdan que era el número atómico? Después, otra información importante es el estado de oxidación más común, que es el número de valencia, que yo les decía. Ese estado de oxidación más común o número de valencia es -2. La excepción en la cual el oxígeno no toma la valencia -2 son los peróxidos. ¿Qué son los peróxidos? Bueno, los peróxidos son, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo por ahora, nada más, pero después cuando hagamos formulación se los voy a definir más. El peróxido de hidrógeno, por ejemplo, es el agua oxigenada. Cuando se forma el agua oxigenada, cuya fórmula molecular es H2 oxígeno 2, el número de valencia del oxígeno cambia. Pero si no, en el agua, cuya molécula es H2O,
ahí el oxígeno tiene número de valencia -2, o en cualquier otro compuesto. La excepción es el peróxido, nada más. Bueno, dentro de la tabla también encontramos entonces el símbolo atómico del oxígeno. Esta es la configuración electrónica, pero no le den mucha bolilla porque no lo vamos a utilizar. Y otra cosa importante es el peso molecular. El peso atómico, perdón. Masa atómica o peso atómico. Es lo que pesa un mol de oxígeno, un mol de átomos de oxígeno. Este valor es muy importante y después lo vamos a usar en concentraciones o en cálculos de masas atómicas. Entonces, muy importante es más o menos retener de esos poquitos compuestos que yo les fui mencionando que se utilizan en farmacia, que están incluidos dentro de la tabla periódica de los elementos, pero fíjense que son 118 elementos y la verdad es que nosotros si usamos 10 o 15 van a ser mucho, no es que vamos a utilizar tanto. Pero lo importante es que sepan que de todos y cada uno vamos a tener la información, por ejemplo, el número atómico, el número de valencia y la masa atómica, y esos 3 datos son realmente datos importantes. Y obviamente el símbolo químico, ¿no? Bueno. Entonces, esto no sé qué es, que les traje. Número de valencia, de vuelta les vuelvo para repetir, es el número de electrones que le faltan o que debe ceder un átomo para poder completar el último nivel de energía. El último nivel de energía es este. O sea, teníamos de vuelta el dibujito del átomo, el núcleo formado por protones y neutrones, y los electrones alrededor en órbitas, y la última órbita o el último nivel de energía, la última capa de electrones, por donde circulan esos electrones, es la que interactúa en lo que serían las uniones con otros compuestos. De vuelta, filas y periodos, ya lo dijimos, filas y periodos es lo mismo, columnas y grupos es lo mismo. ¿Qué es un átomo? Entonces es la menor porción de materia capaz de combinarse y formar moléculas. ¿Qué es una molécula? Es la menor porción de sustancia que puede existir en estado libre y presenta todas las propiedades de la sustancia. La masa atómica o peso atómico es la que se ve en la tabla, por ejemplo, les había mostrado, en el caso del oxígeno, era 15, bueno, este es un número decimal que si lo redondeamos, en realidad el número que vamos a utilizar por lo general como peso del oxígeno es 16, porque es 15,99994. Usen el 16, chicos, no nos compliquemos con esto, porque no tiene sentido. Ese sería el peso atómico o la masa atómica. Y la masa molecular es la suma de las masas atómicas de los átomos que forman esa molécula. Por ejemplo, a ver, esta está chiquitita, pero es la molécula de agua, H2O. Está formada por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Nosotros sabemos que el peso molecular del hidrógeno es 1. Está en la tabla periódica de los elementos. Si quieren, lo buscamos acá. Tabla periódica de los elementos. Bueno, ahí no se ve. Ahí arriba, chiquitito a la izquierda, figura como peso molecular 1. A ver si en la otra tabla también figura. Ahí, 1,000. Es 1, en realidad. Entonces, el hidrógeno pesa 1. Yo tengo 2 átomos de hidrógeno. Cada uno de esos átomos pesa 1 gramo. ¿No? El oxígeno pesa 16 gramos. Vamos a decir, la manera por ponerle una unidad, digamos. Pesa 16 gramos. Entonces, si yo tengo 2 átomos de hidrógeno que pesan 1 y un átomo de oxígeno que pesa 16, el peso molecular del agua es 18 gramos. ¿Sí? Después, por ejemplo, el cloruro de sodio es la sal común. Está formado por un átomo de cloro y un átomo de sodio. El cloro es un halógeno, no metal, y el sodio
es un metal. El cloro, si lo buscamos en la tabla periódica de los elementos y lo visualizamos, el peso molecular del átomo, perdón, el peso atómico del cloro es 35 y el peso atómico del sodio es 23. Si yo tengo que sacar el peso molecular del cloruro de sodio, lo que tengo que hacer es sumar 35 más 23, por lo tanto eso me da 58. Entonces, la suma de los pesos atómicos me va a llevar al peso molecular de la sustancia, ¿sí? Se me fue, ahí va. Esa es la forma de calcular el peso molecular de los compuestos. Después acá les voy a dar un pantallazo de diferentes tipos de uniones. Por ejemplo, un segundito que tengo un problema de batería, ¿sí? A ver si podemos solucionarlo. Creo que ahí estamos nuevamente. Bueno, tenemos, por ejemplo, la molécula de oxígeno está formada por dos átomos de oxígeno, utilizan lo que se llama enlace covalente, es decir, en los enlaces, en las uniones covalentes, lo que sucede es que los electrones que se encuentran en la última capa de ese átomo se comparten. Se comparten entre los átomos. El hidrógeno comparte átomos con el oxígeno, los oxígenos entre sí comparten átomos y de esa manera se estabiliza ese último nivel de energía. Esas serían las formas en que se unen los compuestos. Existen diferentes tipos de uniones, pero no vamos a profundizar en eso. En general tenemos uniones simples, uniones covalentes, pero lo más importante es que en esas uniones participan los electrones de la última capa del átomo. Y luego los átomos se van a comenzar a ir asociando entre ellos, ¿no es así? Y me van a formar familias de compuestos químicos inorgánicos. Y los podemos clasificar, y esto es una introducción, porque después la clase que viene vamos a empezar a profundizar un poquito más. Los compuestos químicos inorgánicos los podemos dividir en binarios, ternarios, también están los cuaternarios. Vamos a tratar de no llegar a los cuaternarios porque mucho no los usamos. Dentro de los binarios tenemos, por ejemplo, los óxidos. Dentro de los óxidos tenemos los óxidos básicos y los ácidos, y ahí es muy importante tener bien claro cuáles son los metales y cuáles son los no metales para poder hacer una diferenciación entre los óxidos ácidos y óxidos básicos. Los peróxidos, también que les nombraba, por ejemplo, el agua oxigenada, que es el peróxido de hidrógeno, los hidruros, los hidrácidos y las sales binarias. Después tenemos dentro de los compuestos ternarios, tenemos los hidróxidos, los oxoácidos y las sales ternarias. Acá les doy una introducción de formulación. A ver si les puedo hacer la pequeña introducción. La forma en que los compuestos se empiezan a enlazar es de tal forma de que no queden ni con carga negativa ni con carga positiva, que la molécula quede absolutamente neutra, ¿no? Entonces lo que se utiliza mucho es lo que se denomina número de valencia. Por ejemplo, en el caso particular de esta molécula, que es un oxígeno con un metal, por lo tanto es un óxido básico, tenemos un átomo de hierro y un átomo de oxígeno. El oxígeno, como les había contado, les había adelantado, salvo que forme un peróxido, que este no es el caso, el número de valencia del oxígeno es -2. Y en el caso del hierro, el número de valencia con el que más comúnmente se presenta es +3. Yo tengo que hacer un cálculo de cuántos átomos necesito para que esa molécula me quede neutra. Es decir,
si yo uniera un hierro y uniera un oxígeno, el oxígeno tiene el número de valencia -2 y el hierro tiene -3, esa carga me queda, esa molécula no existiría en la naturaleza porque me quedaría con una carga positiva, o sea, no sería una molécula. Entonces, lo que tengo que hacer es equiparar la cantidad de átomos que se necesitan para que con sus números de valencia me formen una molécula neutra. Entonces, si yo lo que hago es el método de encontrar un número, un factor común, es decir, si mi número de valencia de oxígeno es -2 y el número de valencia de hierro es +3, ¿cuántos hierros yo necesito o cuántos oxígenos necesito para que eso quede neutra? Y la respuesta es que necesito 2 hierros y 3 oxígenos. Entonces, de esta manera, yo digo, 3 oxígenos, se hace la siguiente cuenta. 3 oxígenos por 2 es el número de valencia, o sea que la carga de todos los oxígenos pasaría a ser -6. La valencia del hierro es +3. Si yo junto 2 hierros y lo multiplico por el número de valencia, la valencia de todos los hierros sería +6. Entonces tenía -6 con todos los oxígenos y +6 con todos los hierros, la molécula me queda neutra. No sé si esto igual, chicos, es una introducción, no es para que empiecen a desesperar, es un tema complejo y que se va, digamos,